Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. Los saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros a esta hora desde todos los rincones del país y desde fuera de Colombia. Empezamos después de las noticias del mediodía con nuestro tema central y tiene que ver con algo que conocimos este fin de semana y es la decisión de los miembros del secretariado de las FARC, los exmiembros del secretariado de las FARC, de reconocer el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, de haber sido los autores del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, y eso ha desatado una serie de controversias en el país. ¿Por qué? Porque hay unos que les creen y otros que no. Pero posteriormente se conoció una entrevista en el periódico El Espectador de Carlos Antonio Lozada, también exmiembro de la guerrilla de las FARC y hoy congresista de la República, en donde acepta él ser el directo responsable de haber dado esa orden, de ser el autor material, entre otras cosas, del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Y entonces se ha generado un debate en torno a si Lozada debe seguir en el Congreso de la República o no, porque eso dice el gobierno nacional, lo dijo su comisionado de paz Miguel Ceballos, pero ahora salió una teoría del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Y antes de entrar específicamente a hablar de si deben seguir o no deben seguir en el Congreso de la República aquellos exguerrilleros que confiesen sus delitos, pues nos acompaña Omar Restrepo, alias Olmedo, que es representante del partido FARC. Porque yo lo quiero saludar, señor Restrepo, dándole la bienvenida, preguntándole a usted si ustedes se esperaban que la verdad se iba a rechazar, o la verdad de ustedes, la verdad que ustedes iban a contar, se iba a rechazar de semejante manera. ¿Se llegaron a imaginar que lo que fueran a contar iba a generar tal controversia? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para los oyentes. Este es el país de las paradojas. Si el país ha venido reclamando verdad y cuando se dice la verdad entonces no se cree y hay reacciones totalmente negativas a eso que nosotros hemos venido diciendo y nos hemos venido comprometiendo con las víctimas y con la sociedad en su conjunto. Y es que la reparación a las víctimas necesariamente tiene que contar con la verdad de quienes hicieron parte en el conflicto de uno y otro lado. Y entonces, pues no, hay gente que, es decir, que no y le teme y le tiene miedo a la verdad y por eso ese tipo de reacciones no quieren que la verdad se conozca. No quieren que esta realidad pues la conozca la sociedad y por eso reaccionan de esa manera. Señor Olmedo, hoy que estamos viendo esa reacción de parte del gobierno nacional, pero también, por ejemplo, del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, donde dice, no, pues si por ejemplo el señor Lozada confesó que él era el autor del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, no puede seguir en el Congreso de la República. Y algo similar dijo el comisionado de paz Miguel Ceballos. Cuando ustedes escuchan eso, ¿ustedes se esperaban que esa posibilidad existiera? Que cuando empezaran a contar la verdad salieran ciertos sectores a decir, oigan señores, ustedes no pueden seguir en el Congreso de la República por estar confesando estos crímenes? Pues esa es una forma de seguir atacando el proceso de paz y atacar la paz e impedir que la familia y los colombianos nos reconciliemos y conquistemos una paz con justicia social. Pues este proceso siempre ha tenido enemigos y son los mismos que cada vez que suceden este tipo de coyunturas que salen a atacar el proceso. Parece que no hubieran leído el acuerdo de paz, que el acuerdo de paz contempla dentro de su espíritu y sus propósitos pues el hacer política. Nosotros dejamos las armas pues para eso, para convertirnos en un partido político y desde ese partido político pues disputarle el poder político a quienes durante años y siglos lo han ostentado. Entonces no se entiende, es decir, no se entiende, pues un acuerdo es para eso. Aquí en Colombia pues hubieron 10 curules, en otros países, en otros procesos de paz han habido inclusive hasta ministerios y más curules. Entonces uno no entiende la reacción de estos señores
parecen que quisieran someter a esta sociedad y al país a una guerra eterna, porque bueno, hay otros actores armados que están esperando a ver cuándo se generan algunas condiciones para ellos también entrar a un proceso de paz. Y este tipo de condiciones lo que hacen es que cada vez pues, van alejando más esta posibilidad. Creemos que el país debe rodear... Sí. Representante Álvarez, sí. Justamente Néstor Humberto Martínez esta mañana habló de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo para la Paz. Leyó textualmente una página en donde dice que la JEP no tiene competencia sobre aforados ni terceros. La verdad es que en esa página dice textualmente por delitos cometidos durante el conflicto armado. ¿Ustedes en algún momento leyeron esta página que cita el exfiscal Néstor Humberto Martínez y nunca elevaron un grado de preocupación por lo que afirmó la Corte Constitucional? Nosotros firmamos un acuerdo y dentro del acuerdo se estableció un sistema y ese sistema es el que dice en el acuerdo el juez natural nuestro. Para nosotros nuestro juez natural es la JEP. Y inclusive el acuerdo contemplaba inicialmente que no fuéramos nosotros únicamente quienes fuéramos juzgados por la JEP, sino todos los actores quienes habían participado de una u otra manera o tenían responsabilidad en el conflicto. Pues esa es otra forma de tratar de quitarle jurisdicción a este sistema, que es el juez natural pues de nosotros. Y eso es lo que está contemplado en el acuerdo. Otro tipo de cosas pues es simplemente eso, atacar el proceso, quitarle competencia a la JEP y volver trizas los acuerdos de paz. Básicamente para decirle a los oyentes, señor Restrepo, ustedes no hubieran firmado el acuerdo de paz si esta posibilidad se hubiera contemplado en el momento de las negociaciones, si ustedes hubieran visto esa ventana de si llegaban a declarar y a manifestar cuáles habían sido sus crímenes, les quitaban las curules, ustedes no hubieran firmado el acuerdo. El acuerdo que está contemplado es el acuerdo posible, es decir, aquí hay unos que pensaban como piensan inclusive otros sectores desde la lucha armada que es todo o nada. Pues nosotros sí, claro. Anteriormente pensábamos que la única opción que teníamos dentro de la lucha armada era llegar al Palacio de Justicia y al Palacio del Gobierno y a todas las instituciones del Estado a través de la lucha armada. Esa posibilidad cada vez se fue alejando. Y hay otros actores o otros sectores políticos que del otro lado también piensan lo mismo, que la paz era el sometimiento, la paz de los sepulcros o la paz para unos y no para el resto de los colombianos. Pero sáqueme de una duda, señor Restrepo, integrante de las FARC, y es que hasta donde yo tengo entendido, ustedes cuando firmaron el acuerdo con el doctor Santos, dijeron que les parecía loable dos cosas. La primera, que a través de una serie de reformas constitucionales se incorporara ese acuerdo al ordenamiento jurídico constitucional, y la segunda, que en consecuencia esas reformas constitucionales fueran revisadas por la Corte Constitucional. Y lo que acabó de decir mi compañera Valeria fue precisamente eso, citar un texto proveniente de una sentencia de la Corte Constitucional, la C-674 del año 2017, en donde fue la Corte Constitucional, no los opositores, enemigos acérrimos del proceso, ni más faltaba, la que dijo lo que dijo, es decir, que los aforados del Congreso tenían un fuero especial, que es la Corte Suprema de Justicia y no la JEP. Entonces usted lo que quiere mandarnos como mensaje es que desconocen las competencias orgánicas y constitucionales de la Honorable Corte Constitucional. Mira, esa es una mera interpretación y aplica para quienes eran aforados, ¿me entiende? Eran aforados antes de digámoslo así, del 1 de diciembre. Yo creo que es importante, voy a saludar a esta hora al exministro de Justicia, Yesid Reyes. ¿Quién era ministro de Justicia en ese entonces cuando se estaba tramitando el proceso de paz? Porque a esa pregunta de muy de abogados, señor Restrepo, que le hace mi compañero Rodrigo Pombo, creo que una mejor interpretación, porque seguramente se leyó esa sentencia de la Corte, no la puede hacer el exministro. Exministro Yesid Reyes, mil gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias, Camila. Bueno, eso dice la Corte Constitucional, es decir, dice exactamente la Corte Constitucional que todos los aforados tienen que, como no pueden asistir a la JEP y tiene que ser la Corte Suprema de Justicia su juez natural, pero dice la Corte que todos los aforados, incluyendo aquellos que hacen parte de las curules de las FARC.
No, Camila, la verdad es que lo que leyó el doctor Néstor Humberto es parte de un párrafo, no lo leyó completo y lo leyó por fuera de todo contexto. Ese párrafo forma parte de una sección, de un capítulo de la sentencia, en el que la Corte examina si todos los que decían en el acuerdo de paz tenían que ir obligatoriamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Recuerde que la idea inicial era que a la Jurisdicción Especial para la Paz fueran obligatoriamente incluso los terceros. La Corte lo que dice en esa sentencia es que los terceros no tienen obligación de ir ante la Jurisdicción Especial para la Paz y dice que los agentes del Estado que no pertenezcan a las fuerzas militares tampoco tienen obligación de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. En definitiva, dice entonces, quienes obligatoriamente deben ir a la JEP son antiguos integrantes de las FARC y miembros de la fuerza pública. Y luego sí llega al párrafo que leyó Néstor Humberto Martínez y entonces dice, por consiguiente, como no están obligados a ir a la JEP los agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene que enviar cualquier información que tenga respecto de ellos a la Corte Suprema de Justicia, porque en principio es la competente para juzgarlos. Y luego en la última parte del párrafo que no leyó el doctor Néstor Humberto Martínez, dice que eso significa que los agentes del Estado que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas pueden acudir voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. En consecuencia, si uno aceptara la tesis de que se deberían regir los actuales congresistas de la FARC por esa decisión de la Corte, significaría que no están obligados a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que si voluntariamente deciden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, esa JEP será la competente para investigar y juzgarlos. Yo leía, exministro Yesid Reyes, un trino esta mañana, creo que de un columnista del periódico El Heraldo, que decía, un país en donde todas las mañanas nos levantamos interpretando fallos y cada uno lo interpreta a su manera, pues definitivamente no es viable. Pero finalmente el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, pues también es un abogado muy curtido y hace esa interpretación del fallo de la Corte. Tal vez la Corte se equivocó y ese fallo puede ser un poco ambiguo y da pie a que abogados como Néstor Humberto Martínez digan, la Corte dijo que los señores de las FARC, si quieren seguir en la JEP, pues tienen que renunciar a sus curules. Mire, el fallo ese realmente ya tiene muchos años y se ha venido aplicando en muchos escenarios. El hecho de que el exparlamentario Ashton esté en la JEP es prueba de que aplicaron ese fallo. Él está en la JEP porque solicitó voluntariamente estar en la JEP. Hay agentes del Estado que no pertenecen a la fuerza pública, como Salvador Arana, que también han solicitado entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno de los CHAR está en la Jurisdicción Especial para la Paz porque lo solicitó voluntariamente. Es decir, este es un fallo que no solamente tiene mucho tiempo, sino que se ha venido aplicando sin ningún problema hasta que el doctor Néstor Humberto Martínez sacó ese párrafo de contexto para darle un significado distinto al que tiene. Pero el tema es tan sencillo como ese. Los terceros y los agentes del Estado que no pertenezcan a la fuerza pública pueden acudir voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es lo único que dice ese párrafo. Doctor Reyes, ¿qué diferencia hay entre una verdad individual y una colectiva en este proceso? Es decir, porque hay personas que dicen que uno de los argumentos es que Lozada dijo, yo fue quien ordenó la muerte. ¿Eso tiene alguna afectación? Que sea una sola persona y que no sea a nivel colectivo. No, el acuerdo de paz, al contrario, lo que dice es que se admiten en principio verdades colectivas con la condición de que después esas verdades colectivas puedan bajar al nivel de verdades y responsabilidades individuales. Así que en este caso, por lo que se ve en la prensa, hubo primero un reconocimiento colectivo del asesinato de Álvaro Gómez y después una persona asumió la responsabilidad individual por ese asesinato. Así que es
otra vez estricto cumplimiento de lo que se acordó en La Habana, debería haber responsabilidades colectivas y después individuales. Exministro Yesid Reyes, como yo le decía y por eso le citaba el trino que había leído, este país de abogados en donde cada uno interpreta las sentencias desde su óptica, quiero saludar a Juan Manuel Charri, que es abogado constitucionalista, y entiendo que el doctor Charri pues está en la línea del doctor Néstor Humberto Martínez y dice que no, que la sentencia de la Corte sí debería interpretarse como que, por ejemplo, el señor Lozada debería renunciar a su curul. Doctor Charri, bienvenido. Camila de oyentes, muy buenas tardes. ¿Y usted por qué sí cree que Néstor Humberto Martínez interpretó cómo se debía esa sentencia de la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional está declarando inexequible una parte del parágrafo, pues un artículo de ese acto legislativo, que consiste en las remisiones que tiene que hacer la JEP a los jueces competentes. Y deja en claro que esa inconstitucionalidad se declara entendiendo que los fueros se extienden a todos los aforados constitucionales, con excepción de los militares. Entonces no es la interpretación, y en esto difiero del exministro de Justicia, Yesid Reyes, de que acudan los terceros o los servidores públicos no militares voluntariamente a la JEP. Ese tema efectivamente lo dijo la sentencia, garantizando el juez natural de esos terceros que no participaron en el acuerdo. Pero hay una mención especial que incluso está antes de la parte resolutiva, donde hace la conclusión para dejar a salvo los fueros de los aforados constitucionales. Pero doctor Charri, yo lo interrumpo ahí diciéndole con mucho respeto, no podría ser esa una interpretación un poco leguleya, y le digo por qué, porque está con nosotros el señor Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido FARC, quien evidentemente dice, y pues para cualquier persona, pues que no habrían firmado un acuerdo de paz si esa posibilidad existiese. Entonces, ningún guerrillero habría firmado un acuerdo de paz si saben que a la hora de confesar sus crímenes, que de eso se trata un acuerdo y un proceso, pues le dicen, no, ¿sabe qué? Ya por la razón por la que usted firmó el acuerdo, que era para tener unos derechos políticos, pues se los quitan. No, Camila, no estoy de acuerdo. El acuerdo aceptó que fueran esos actos legislativos a la Corte Constitucional. O sea, las reglas de juego del acuerdo fue aceptar que había una Corte Constitucional que iba a pronunciarse sobre esos actos legislativos, como al efecto se pronunció, y esas son las reglas de juego. Ahí está el texto. En mi opinión, el margen de interpretación es mínimo. Me parece que Néstor Humberto se equivocó citando una parte de la sentencia que no tiene suficiente claridad, porque más adelante lo dice de una manera mucho más clara. Entonces, lo que está dejando a salvo son los fueros constitucionales. No dice, Camila, que tenga que renunciar. Lo que dice es que los fueros que establece la Constitución se mantienen independientemente del acuerdo, excepto para el caso de los militares. Y como este es el país de los abogados, vuelvo y lo repito, también nos acompaña Diego Martínez, que fue asesor jurídico de las FARC en ese acuerdo de paz al que nos estamos refiriendo. Y lo saludo, doctor Martínez, dándole la bienvenida. Si es cierto esto que dice el doctor Charri, que cuando se firmó el acuerdo, ustedes aceptaron que iba a haber una revisión de la Corte Constitucional y que aquí estamos precisamente frente a eso, frente a una revisión de la Corte. Buenas tardes, María Camila. Buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todos los acompañantes en esta sesión. Mire, yo quisiera decir que este es un debate ya zanjado, ¿no? En dos sentidos. Mire, ustedes podrán ver posteriormente un pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de la sentencia C080 del 2018, donde es claro que la JEP tiene competencia sobre los congresistas de las FARC. Es decir, en esta sentencia posterior que analiza la constitucionalidad de la ley, de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, queda claro que sí se contemplan los efectos de las sanciones de la JEP cuando se establezca sobre personas que ejerzan cargos públicos. También se contempla que es la JEP la competente para juzgar. ¿Sí? Yo puedo traer a colación esta sentencia, pero también precisamente la sentencia hace referencia a la sentencia de la cual se refiere el doctor Néstor Humberto Martínez, en el sentido de que sí es la competente la JEP inclusive para permitir la participación en política de aquellos que son sancionados por la misma jurisdicción. En segunda medida, mire, María Camila,
este debate zanjado porque yo no sé si ustedes sepan, pero yo no sé si el doctor Néstor Humberto Martínez lo sepa, pero en la Jurisdicción Especial para la Paz hay varios casos donde están participando los congresistas ex integrantes de las FAREP, tanto el señor Carlos Antonio Lozada como el señor Pablo Catatumbo. Es decir, ellos están hoy actuando y compareciendo en la práctica a rendir verdad en los casos 1 sobre el tema de secuestros y en los casos 7 sobre el reclutamiento de menores. Y allí, efectivamente, lo que ha ocurrido es que precisamente la JEP está conociendo, ¿sí?, sobre la situación de estos señores que hoy son congresistas. Esto para decirle que es un debate tajado, pero aún así, si ustedes tienen más evidencia, ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, en un fallo a propósito del señor Jesús Santriz, Seuxis Pausis Solarte, es un fallo del magistrado Eugenio Fernández Callier, donde efectivamente la Corte dice, en este sentido la Corte Suprema de Justicia dice, mire, la competencia de la Corte Suprema inicia cuando se cometen delitos después de la firma del acuerdo. Ahí yo tengo competencia sobre excongresistas de las FARC que cometan delitos después de la firma del acuerdo final. Cuando se trate de delitos, así sean congresistas, de antes de la firma del acuerdo final, ¿quién lo juzga? ¿Quién lo investiga? Pues es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y por eso es que uno tiene que hacer una interpretación armónica de lo perceptuado en la ley estatutaria, sobre todo en los artículos 62 y 63. ¿Cuál es el marco general de competencias que asigna la ley estatutaria? Que será competencia de la jurisdicción ordinaria los delitos que hayan iniciado con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016. Esa es la regla general de competencia. Ya hay casos, yo creo que es un debate que pone el doctor Néstor Humberto Martínez, más político que jurídico, porque evidentemente ya hay una línea consolidada. Sí, puede ser, y por eso, Camila, permítame, yo hago un paréntesis en la discusión jurídica para hablar justamente del tema político, porque eso tiene un trasfondo político de suma importancia, y le pregunto a Omar de Jesús Restrepo, integrante del partido FARC, si el señor Lozada, si el senador Lozada y los demás congresistas de su partido que cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado, tienen que renunciar a sus curules, ¿sí? Por esa razón, ¿el proceso de paz terminaría? ¿Ese sería el final del proceso de paz para ustedes? Señor Restrepo. Señor Restrepo, ¿nos escucha? No. Ahí está. Pero ahí, sí, lo creo vemos, que perdimos la comunicación, Camila. Y lo vemos, lo vemos en la cámara, pero pues está hablando. Otto, ¿le pueden abrir el micrófono, por favor, al señor Restrepo? Aló. Aquí lo escucho. Sí. Señor Restrepo. No, creo que se perdió la comunicación, Camila, pero le podría hacer yo esta misma pregunta al doctor Jessy Reyes, quien fue ministro de Justicia en el momento en que se firmó el acuerdo. ¿Usted cree que este sería el final del acuerdo de paz del doctor Reyes y si terminan siendo investigados y perdiendo sus curules los congresistas de las FARC? No, pero mire, aprovecho para leer textualmente la parte de la sentencia que le digo que se olvidó leer el doctor Néstor Humberto, donde dice la Corte que declara la inconstitucionalidad de la norma que establece la competencia de la JEP para investigar, juzgar y sancionar a los no combatientes en el conflicto armado. Esto es de los terceros civiles y de los agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública, coma, y después de la coma viene lo importante, cuando no ha mediado su voluntad de someterse a dicha jurisdicción. Eso significa que es inconstitucional, fue lo que dijo la Corte, obligar a los agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública a someterse a la JEP. Claro, pero dejan claro esos 4 renglones que los congresistas que quieran voluntariamente someterse a la JEP
se pueden someter y en esos casos la competencia sería de la JEP. Pero doctor Reyes, como dice mi compañero Hugo Mario, hablando del tema político, acá a través de un argumento jurídico, pues salen una vez más aquellos que estuvieron siempre oponiéndose al proceso de paz, como entre ellos el doctor Néstor Humberto Martínez, que abiertamente era un opositor a la JEP, y usted lo vivió porque usted era ministro en ese entonces. Esto quiere decir que si son exitosos en la argumentación jurídica, se van, como dicen coloquialmente, a cargar el proceso de paz. Es decir, el proceso de paz se daña si este argumento jurídico termina siendo exitoso. No veo ninguna posibilidad de que ese argumento salga adelante, porque la sentencia de la Corte en los 4 renglones que he leído es absolutamente clara y porque lleva cerca de 2 años aplicándose exactamente como le estoy diciendo. Los terceros civiles, en principio, los está investigando la Fiscalía, salvo que ellos hayan pedido ir a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y los agentes del Estado los ha venido investigando la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, salvo los casos en que han pedido ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, eventos en los cuales la JEP los ha recibido. Ahora sí, creo, Camila, ya recuperamos la comunicación con el representante Omar de Jesús Restrepo y le repito la pregunta, señor congresista, si Carlos Antonio Lozada, si Pablo Catatumbo, si los senadores y los representantes de la FARC pierden sus curules por cuenta del conflicto armado y los delitos que habrían cometido en el marco de ese conflicto, ¿usted cree que eso ya sepultaría para siempre el proceso de paz? Es que en el marco del acuerdo y en el espíritu del mismo, las curules no tienen por qué perderse, porque están contempladas en el mismo acuerdo. Y el acuerdo, pues, dice claramente que hay que decir verdad, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos cumpliendo con el acuerdo. Y si estamos cumpliendo con el acuerdo, pues no tendría por qué perderse las curules. Otra cosa es que no se cumpla con el acuerdo, ya son cosas totalmente diferentes. Claro, pero es que el mismo presidente, doctor Restrepo, el mismo presidente está pidiendo que Lozada pierda su curul, que sea excluido del Senado por cuenta del crimen de Álvaro Gómez. Ese es su deseo, pero a la luz del acuerdo no es posible, no es viable. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo. A la luz del acuerdo y en el marco del espíritu del acuerdo, lo que fue acordado, pues no es posible, porque el acuerdo contempla hacer participación política y hace parte de la reincorporación, que es la reincorporación política, económica y social. Y vuelvo y le digo, un acuerdo no se firma para usted perder las posibilidades de hacer política, además porque nuestra organización, nuestra estructura política militar, antes del 2016 de habernos convertido en un partido político, pues hacía política y sus propósitos eran políticos, tenían un proyecto de país, un proyecto de sociedad. Y nosotros tomamos un acuerdo, nos convertimos en un partido político precisamente para eso, para seguir luchando y para seguir peleando en el marco de la institucionalidad y a través de la vía legal, pues por los mismos propósitos, pero ya dentro de la legalidad, y ese es el acuerdo. Sin embargo, usted, doctor Charri, como constitucionalista, sí difiere de lo que dice tanto el exministro Yesid Reyes como lo que está diciendo el representante Restrepo. ¿Usted sí cree que se pueden perder las curules? ¿Usted sí cree que esa posibilidad la dejó abierta la Corte Constitucional? No, Camila, vamos por partes. Lo que dice la Corte es que el fuero se mantiene. O sea, ¿quién es el juez del congresista? Es la Corte Suprema de Justicia. Una cosa es que el congresista decida renunciar para ir a la justicia, en este caso la JEP, y eso dependerá de la persona. Las curules siguen ahí y serán objeto de un reemplazo. O sea, lo que estamos hablando es de la aplicación de los fueros. Lo que dijo la Corte Constitucional es que los fueros constitucionales se mantienen y se aplican. Quiere eso decir que en principio el juez del congresista es la Corte Suprema de Justicia. Yo creo, Camila, que es importante que revisemos esa sentencia justamente antes del resuelve. Habla otra vez y dice que la competencia para los aforados solamente se mantiene, o sea, es voluntaria. Básicamente habla de que la JEP no puede adoptar una competencia forzosa. Y eso creo que hace toda la diferencia. Pero yo tengo una pregunta para el doctor Yesid Reyes, y es que pues la Fiscalía acaba de citar al señor Timochenko y al señor Lozada
justamente para dar versión sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, lo cual, digamos, a lo cual Timochenko respondió que esa citación va contraria al acuerdo. Sin embargo, entre esta pelea de competencias que va a empezar a tener la Fiscalía contra la JEP, yo quiero preguntarle si la Fiscalía perdería, entendiendo, por ejemplo, que el señor Iván Márquez ya perdió y fue excluido del acuerdo de paz y de los beneficios de la JEP, la Fiscalía podría abrir un caso en contra del señor Iván Márquez por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y en ese caso llamar a declarar al señor Timochenko. O sea, la Fiscalía podría mantener la competencia alrededor de excombatientes que perdieron beneficios de la JEP. Y dos cosas. Primero, la decisión de llamar a declarar exintegrantes de las FARC es contraria a lo que dice expresamente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. En esa ley quedó expresamente establecido que la Fiscalía podía continuar con las investigaciones mientras la Jurisdicción Especial para la Paz no las reclamara, pero que en desarrollo de esas facultades no podía realizar ninguna diligencia que involucrara a antiguos integrantes de la FARC. Ese texto normativo tiene un aval de la Corte Suprema de Justicia y de 2 sentencias de la Corte Constitucional. Esa fue una de las grandes peleas que dio el doctor Néstor Humberto Martínez, que llevó hasta las objeciones y que finalmente la perdió. Luego, esa citación que está haciendo la Fiscalía es abiertamente contraria al texto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora bien, en cuanto a las competencias para investigar la muerte del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, las competencias cambian dependiendo de quiénes son las personas que van a resultar investigadas. Por eso es perfectamente posible que haya varias investigaciones distintas sobre estos mismos hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz solo tiene obligación de investigar a los antiguos guerrilleros de las FARC y a los agentes del Estado que pertenezcan a la fuerza pública. Entonces, las investigaciones contra el exguerrillero de las FARC las va a adelantar la JEP. Si van a seguir una investigación contra el expresidente Samper, esa investigación le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Y si la Fiscalía tiene indicios de que personas que son terceros, terceros no combatientes obviamente, pudieron participar en el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, puede seguir la Fiscalía, debe seguir la Fiscalía adelante con esas investigaciones. Por eso lo importante no es ponerse a discutir ahora cómo resolver un conflicto de competencias que a mi modo de ver no existe. Lo que tienen que hacer estas 3 instituciones es colaborar entre ellas, compartir la información que tienen para evitar que dentro de unos años vayamos a tener decisiones contradictorias. Pero lo cierto es que las 3 tienen competencia. Específicamente en el caso de Iván Márquez, por ejemplo, que él pues, ya se entiende con estas revelaciones nuevas y confesiones, entonces es la Fiscalía. Es la Fiscalía. Y ahí la Fiscalía entonces no puede abrir toda una línea de investigación también paralela con la JEP y no perdería competencia. Abrirla no, puede seguirla porque tiene una investigación en la que entiendo, por ejemplo, tiene investigado al doctor Horacio Serpa, es el mismo proceso. Esa competencia no la pierde. Yo quisiera preguntarle al representante Restrepo, porque es que en este momento estamos hablando de lo que pasa en Bogotá, en unas curules que están en Bogotá, pero estamos hablando también de un montón de gente que se desmovilizó y que están en los territorios. Si se llegara a perder una curul como buscan algunas personas o como están insinuando algunas personas que podría pasar, ¿cómo se arriesgaría el estatus de estas personas? ¿Qué se arriesgaría de las vidas de estas personas? ¿Cómo las afectarían a estos desmovilizados? Yo diría que eso generaría todo un mar de incertidumbre en la gente, porque bueno, nosotros hemos confiado en más que en algunos actores, confiamos en la fuerza del mismo acuerdo y del mismo proceso, que es un proceso de paz que reclama verdad, que reclama reparación, que reclama el resarcimiento a las víctimas y reclama la reconciliación de la familia colombiana. Y entonces nosotros diríamos que eso es como, es decir, eso sería castigar la verdad y vulnerar los derechos de las víctimas. Eso iría en contra del espíritu del mismo proceso de paz.
y digámoslo así, hundiría a Colombia en una situación muy difícil, porque es que aquí necesitamos seguir para adelante, no devolvernos. Necesitamos seguir avanzando. Claro. Y ese avance tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de todos, incluido el Estado. Y entonces esa posición es totalmente, digámoslo así, nefasta para el acuerdo de paz. Nosotros albergamos la esperanza de que la sociedad no permita eso y que las personas sensatas y que quieren que este conflicto se cierre para siempre, rodeen este acuerdo de paz, lo acompañen y no vayan a permitir una actitud totalmente contraria al sueño y a la esperanza de la mayoría de los colombianos. Profesor Charri, usted ha sido meridianamente claro cuando dice que la literalidad de la sentencia de la Corte Constitucional respeta los fueros constitucionales y no pone en peligro las curules de las FARC, ni más faltaba. Pero en honor al equilibrio, el representante Restrepo ha venido insistiendo y yo le respeto esa posición. Estoy desde el otro punto, desde la otra orilla ideológica, pero le respeto esa posición. Él dice, oiga, es que nosotros firmamos unos acuerdos con el doctor Santos y los acuerdos dicen esto y esto y esto. ¿Qué poner en la balanza primero? ¿Cuál debe primar? ¿Las sentencias de la Honorable Corte Constitucional o los acuerdos firmados por los señores de la FARC? A ver, no, yo diría que el tema jurídicamente está claro y que estamos haciendo pues una tormenta en un vaso de agua. Esto lo va a resolver la Corte Constitucional si hay conflicto de competencia. El acuerdo se firmó en el entendido de que estaba sujeto a control por parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a su implementación de los actos de reforma a la Constitución y de las leyes que se dictaran. Acá se dictó una ley que dejó a salvo los fueros constitucionales. De manera que si hay conflicto de competencia, lo resolverá la Corte Constitucional. Y entonces, ya como al final sabemos que la Corte Constitucional es la que va a resolver las competencias, y dice el doctor Charri que probablemente va a tomar la tesis que tiene el doctor Néstor Humberto Martínez y ese sector del país, y el exministro Yesid Reyes dice que no hay ninguna posibilidad de que jurídicamente esto prospere. Al final la Corte Constitucional no lo dirá. Pero ahora yo le pregunto, doctor Reyes, políticamente, y esa misma pregunta se la quiero hacer al representante Restrepo, y es políticamente, más allá de que esto no prospere, ¿qué tanto daño le hace a la paz y al acuerdo? Y a lo que preguntaba mi compañera Ana Cristina, a aquellos desmovilizados en los territorios que empiezan a sentir que de pronto hay una inestabilidad jurídica y que dicen, oiga, tal vez esto que yo me metí no era tan seguro como pensábamos. ¿Sí se afecta toda esta discusión que estamos teniendo aquí en Bogotá, jurídica, muy compleja? ¿Afecta directamente a nivel político los acuerdos, más allá de que a nivel jurídico no lo haga? Yo me devuelvo un poquito porque le escuché al doctor Juan Manuel Charri hace un momento que dijo que según la sentencia de la Corte Constitucional, en principio la competencia para juzgarlos es de la Corte Suprema de Justicia, salvo que decidan voluntariamente ir a la JEP. Y eso es exactamente lo que estoy diciendo desde el comienzo. La Corte Constitucional lo único que dijo es que los parlamentarios que voluntariamente quieran ir a la JEP pueden ir a la JEP y sería la competente para investigarla. O sea, eso en el caso concreto significaría que si el senador Lozada decide voluntariamente que sea la JEP la que lo investigue, lo va a tener que investigar. Así que estamos absolutamente de acuerdo en ese punto. Segundo, desde el punto de vista conceptual, lo que se le ofreció a la antigua guerrilla de las FARC fue la posibilidad de reincorporarse a la sociedad, ofrecimiento que incluía contar con algunas curules. Ese ofrecimiento tenía que ser a cambio de algunas condiciones, entre las cuales la más importante era la de ofrecer verdad. De tal manera que desde el punto de vista conceptual político no tiene ningún sentido que cuando alguien de las FARC cumple con la condición que le fijaron para poder reincorporarse a la sociedad, entre otras cosas disponiendo de unas curules, le vayan a retirar las curules, insisto, precisamente por cumplir con la más importante de las condiciones que le fijaron para tener derecho a la reincorporación a la sociedad y a disfrutar de esas curules. Pero entonces, ahora a la pregunta que yo iba, que era el tema político, doctor Reyes, porque jurídicamente lo decidirá la Corte Constitucional.
pero políticamente aquellos excombatientes que están allá en la zona rural, que empiezan a ver estas discusiones jurídicas y dicen, oiga, acá están diciendo que tal vez empezamos a perder derechos políticos, etcétera, etcétera. ¿Esto no manda un mensaje muy delicado que al final le hace daño al proceso en sí? Sí, es lo que le digo. Cuando le digo que conceptualmente me refiero a políticamente, la esencia no jurídica, la esencia política de la negociación era: ustedes se reincorporan a la sociedad, disfrutan de unas curules con unas condiciones. Primera condición, digan la verdad. Y cuando cumplen la condición de decir la verdad, entonces le retiran el ofrecimiento de los beneficios que estaban condicionados a decir la verdad. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista político, es una absoluta inconsistencia, deja al descubierto el proceso de paz. Y esa misma pregunta se la hago ya para ir cerrando a usted, representante Restrepo, y es si aquí, frente a todo el revuelo que ha causado pues la revelación de que las FARC son las responsables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, podría estar realmente peligrando la verdad, porque ustedes podrían estar pensando que tal vez no es tan buen negocio que la cuenten. Pues precisamente por eso yo digo que es una paradoja, porque el acuerdo contempla precisamente eso, es decir verdad, es reparar las víctimas y es aclarar muchos hechos que hicieron parte del conflicto. Entonces, por eso yo creo que no es viable, porque el acuerdo tiene una seguridad jurídica para todos los que estuvimos alzados en armas, y es que primero pues participaríamos en la política a través de un partido político con unas curules. Segundo, tendríamos garantías para eso. Y tercero, pues el acuerdo nunca ha contemplado de que nosotros hubiésemos o vamos a estar bajo la tutela de la justicia ordinaria. Para eso se contempló todo un sistema que investigaría y sancionaría a quienes estuvieron en el conflicto, y ese sistema es para nosotros, nuestro juez natural es la JEP. Por eso yo digo que todo lo contrario pues sería derrumbar y volver trizas los acuerdos. Cualquier argumento que se inventen va con ese propósito. Pues representante Omar Restrepo, alias, o quien se conocía con el alias Olmedo, representante del partido político FARC, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Exministro de Justicia, Yesid Reyes, gracias por habernos dado claridad jurídica en este caso que pues vuelve a poner sobre la mesa ese debate sobre los acuerdos de paz que uno pensaría que deberíamos haber pasado la página, pero seguimos en ella. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes muchísimas gracias, a ustedes, Camila, y a todos los compañeros. Doctor Charri, a usted también gracias por habernos atendido, por haber estado aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila, feliz día para todos. Y doctor Martínez, usted como abogado de las FARC, también gracias por haber estado aquí con nosotros y lamentablemente estar otra vez sumidos en esta discusión. Muchas gracias, Camila, y a todo su equipo de trabajo. 12 del día, 57 minutos. Pues Valeria, Ana Cristina, Pombo, Hugo Mario, La Paz otra vez en el centro del debate. Otra vez todos discutiendo. ¿Cuántos presidentes han puesto las FARC? Es increíble que vayan a poner presidente otra vez en el 2022. Es increíble que estemos hablando de esto. Es increíble que tengamos la oportunidad que todos hemos querido y hemos buscado de conocer la verdad y el país no quiera. No, un segundo, Pomo, quiera conocer esta verdad. ¿Por qué? Un segundo, Pomo, porque no le conviene. Que son 12:58, denme 2 minuticos para... Porque es que la narrativa no les conviene, porque las agendas políticas en este país están construidas bajo la verdad que a cada cual le conviene. Entonces, así nunca vamos a avanzar y así siempre vamos a seguir estancados. No, Valeria, nosotros hablando de un país desde la ciudad. Porque yo creo que la verdad del terrorista es absolutamente irrelevante, salvo que venga acompañada de las pruebas. Y lo que uno añora es que un proceso de paz en donde centralizó a las víctimas como lo más importante, le respetáramos a las víctimas dos cosas. Usted también tiene que pasar la página. Perdóneme, sigamos, porque entonces estamos generando violencia aquí en el micrófono por parte de la doctora Valeria. Estamos generando violencia con el lenguaje. Lo que estoy diciendo es que los terroristas, la verdad del terrorista es absolutamente irrelevante si no viene acompañada de pruebas. Y lo que debemos generar es una credibilidad hacia las víctimas, y la familia Gómez es sobre todo víctima, y lo que están pidiendo ellos es desvirtúe mi tesis con unas pruebas irrefutables, y si las FARC así lo hacen, enhorabuena, si no lo hacen, pues sí, la cosa es muy difícil. Es muy fácil comentar todo esto desde las ciudades cuando sabemos que hay miles de desmovilizados tratando de reincorporarse, tratando de resarcir el daño hecho y tratando de volver a la sociedad para hacer el bien y rectificar.
es tristísimo cómo se está pensando el desarrollo de los acuerdos desde la ciudad. Así es, Ana Cristina, es tristísimo que desde estos micrófonos, desde el Congreso, desde Bogotá principalmente, estemos en esta polarización, otra vez poniendo los acuerdos de paz sobre la mesa, cuando realmente hay una cantidad de personas, de campesinos en los territorios de colombianos que son los que sufren y han sufrido directamente la guerra. 12 del día, 59 minutos. A ustedes mil gracias por haberse conectado con nosotros para entender un poco cuál era el debate del día hoy en Colombia. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que ya vienen con muchas noticias que tienen que ver con las manifestaciones. Está al aire.